Cuando crucé la puerta de la casa de Carmen, mi vieja amiga de la juventud, lo hice con esa seguridad que solo se consigue después de haber sobrevivido a demasiadas cosas. Era una tarde cálida en Guadalajara, el sol se filtraba por las persianas, dibujando líneas doradas sobre el suelo. Carmen me abrazó con su entusiasmo habitual, hablándome de lo mucho que había pasado desde la última vez que nos vimos. Yo sonreía, pero en mi interior sabía que lo que me había llevado hasta allí no era solamente la nostalgia. Era necesidad. Necesitaba un refugio, aunque fuera por unos días. Y entonces lo vi. Su hijo Alejandro. Apenas 20 años, mirada limpia, gesto nervioso. Intentaba mostrarse indiferente, pero sus ojos me siguieron con esa curiosidad imposible de ocultar. Lo entendí al instante, para él yo no era solo la amiga de mamá. Había en su mirada un desconcierto, mezcla de respeto y algo más, un deseo tímido, casi escondido. Yo había aprendido a reconocer ese tipo de miradas desde muy joven. Me quité el abrigo ligero y quedé en un vestido rojo entallado, sencillo, pero con carácter. El escote no era atrevido, aunque sí lo suficiente para insinuar. Llevaba un collar de plata con una pequeña cruz, herencia de mi madre, y unos tacones que resonaron suavemente sobre el suelo de cerámica. Carmen no notó nada extraño, ella solo veía a la misma Lucía de siempre, aunque la vida me había convertido en otra mujer. Alejandro, en cambio, no podía apartar los ojos. Nos sentamos en la mesa del comedor. Carmen hablaba sin parar de los precios del mercado, de las vecinas y de sus problemas con la oficina. Yo asentía de vez en cuando, pero mi atención estaba en él. Alejandro intentaba ocultar sus nervios, daba sorbos largos a su vaso de horchata, y yo me divertía viendo cómo sus mejillas se encendían cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Aproveché un momento en que Carmen fue a la cocina para encender un cigarrillo junto a la ventana. El humo dibujó una nube azulada en el aire. Alejandro me observaba en silencio, como si cada movimiento fuera un misterio. Sonreí, bajé un poco la voz y le solté. 20 años, joven aún, pero ya todo un hombrecito. La frase cayó como piedra en agua quieta. Su gesto se tensó, casi se atragantó con la bebida. Yo aspiré el cigarro y dejé que el humo escapara lentamente por mis labios pintados de rojo. Había en el ambiente una electricidad que me recordaba a mis propios 20 años, cuando me atrevía a desafiar al mundo con una sonrisa y un vestido ajustado. No era mi intención asustarlo, pero tampoco podía negar el placer de sentir su incomodidad mezclada con atracción. Jugué con la copa entre mis dedos, las uñas pintadas de negro contrastando con el cristal. Él intentaba mantener la compostura, pero yo ya lo había desarmado. Esa primera noche, mientras Carmen hablaba en la sala por teléfono con una vecina, yo me acerqué a Alejandro en la cocina. Cortaba una manzana y sin pedir permiso, tomé un trozo y lo llevé a mi boca. Después acerqué otro a sus labios, mis dedos rozaron los suyos. Fue un instante breve, demasiado inocente para ser escándalo, pero lo bastante largo para que los dos entendiéramos que allí se estaba abriendo una grieta peligrosa. Yo sabía que me miraba cuando cruzaba el pasillo en mi bata de algodón, un poco entreabierta, dejando ver más piel de lo que convenía. No era descuido, era cálculo. Había aprendido que los pequeños gestos, un tobillo descubierto, un cruce de piernas lento, un perfume fuerte que permanece en el aire, podían hacer temblar más que cualquier desnudo. Esa primera parte de la historia fue apenas el inicio, el preludio de algo más oscuro y profundo. Yo misma no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar, pero sí sabía que él ya estaba atrapado. Y lo peor de todo, yo también. Me quedé más días de los previstos en la casa de Carmen. Guadalajara tendría sus lluvias de verano, pero dentro de aquel departamento el aire se sentía tibio, cargado de olor a café y a limón de los trapos de cocina. Un par de noches más, mientras arreglo unos papeles, dije. Carmen asintió sin preguntas, a veces las amigas no necesitan explicaciones. Alejandro, en cambio, empezó a vivir en un extraño estado de alerta.
Me evitaba por la mañana y me buscaba con la mirada por la tarde. Yo lo notaba y no hacía nada por aliviarle la incertidumbre. La casa tenía un rumor propio, el ventilador del pasillo, la radio vieja que Carmen dejaba con un bolero bajito, el timbre que casi nunca sonaba. Empecé a caminar descalza por las noches, bata de algodón y un perfume intenso que dejaba rastro. No era provocación sin rumbo, era memoria. Yo venía de un pasado con demasiados pasillos como ese, de hoteles con alfombras gastadas, de habitaciones donde una aprende a sentarse recta, cruzar la pierna con dignidad y no pedir permiso para respirar. Mi elegancia era una armadura. Y Alejandro, con su camisa universitaria arrugada y la mochila abierta, miraba esa armadura como si fuera fuego. Una tarde el grifo del fregadero decidió llorar sin pausa. Carmen llamó desde el mercado. ¿Pueden echarle un ojo? Llegó el plomero mañana. Él se arremangó, yo me apoyé junto a la puerta jugueteando con un mechero. La luz entraba oblicua por la ventana, como una regla de oro sobre sus manos. Sujeta aquí, me pidió y extendió una llave inglesa. La fría pieza rozó mis dedos y la chispa del mechero respondió con un clic que no llegó a prender. Nos reímos sin motivo, con esa risa que solo aparece cuando se sabe demasiado y no se puede decir. En un hombre solté como si hablara conmigo, la cabeza y las manos importan por igual. ¿Y voy aprobado? Bromeó. En observación, respondí y le pasé una toalla. El agua había salpicado su cuello, dejé que mi mirada descansara allí un segundo más de la cuenta. Lo suficiente para que se le secara la garganta sin toalla. Carmen volvió con bolsas, tomates y chismes de la vecina del 3B. La cocina recuperó su normalidad, pero sobre la mesa quedaron invisibles nuestras huellas digitales. Empezó entonces un juego mudo. Yo dejaba mi paquete de cigarrillos al borde de la ventana, él lo desplazaba unos centímetros, como si con ese gesto pudiera acercarse o alejarse de mí sin comprometerse con ninguna de las dos cosas. En la sala, cuando yo cruzaba las piernas, el viejo sofá exhalaba un crujido leve. Alejandro fingía buscar el control remoto, que siempre estaba a la vista, para no admitir que el crujido le había hablado. Otro día lo encontré en su cuarto, escribiendo un trabajo. Toqué el marco con los nudillos. ¿Puedo? No esperaba respuesta, entré. La habitación olía a papel y a jabón. Me quedé detrás de su silla, observando la pantalla. Corregí con el dedo una coma que se había escapado. Mi mano reposó en su hombro, ni presión ni caricia, solo el peso exacto de una presencia. Él contuvo la respiración. Yo pensé en voz alta, no tengas miedo de vivir. Lo dije para él, pero también para mí. Retiré la mano y me fui antes de que la frase decidiera en qué dirección empujarnos. Las noches traían una claridad distinta. Con la ciudad ya vencida por el cansancio, la casa se convertía en escenario. Yo encendía una lámpara pequeña, esa con pantalla color vino, y me sentaba a deshilar silencios. A veces me quedaba en camiseta larga y calcetas hasta la rodilla, un ritual que aprendí en Madrid, sentir la tibieza del algodón como una forma de decirle al cuerpo que ya puede bajar las armas. Podría llamarse fetiche si a alguien le sirve un nombre, para mí era orden. Alejandro cruzaba hacia la cocina con pasos de gato, creyendo que no lo oía, yo adivinaba su sombra sin mirarlo. Una medianoche lo encontré preparando té. Sobre la mesa 2 tazas, solo una con azúcar. La suya, dijo, y me sorprendió que supiera mi gusto. Me senté. Nos miramos como quien evalúa la distancia entre dos islas. Cerré los labios sobre la cucharita, no por malicia, sino por costumbre, me gusta sentir la vibración mínima del metal al soltarse. Él siguió el gesto con una atención que me conmovió y me asustó a la vez. ¿Te parezco peligrosa? Pregunté de pronto. No sé, respondió. Me pareces cierta. Sonreí, medio a trasluz.
Cierta es una palabra que casi nadie usa y sin embargo, es la única que vale. Quise ser honesta con una clase de honestidad que no es fácil de sostener. Hace años elegí la verdad, aunque a veces duela. La gente piensa que cambiamos, yo creo que aprendemos a convivir con nuestros bichos, dije. Soplando el té. Mi mamá te quiere, murmuró él, como quien recuerda en voz alta el borde de un mapa. Y yo a ella, respondí. Justo por eso hay cosas que no se dicen aunque existan. Hubo un silencio que no pedía auxilio. Llevé mi taza hacia la suya y la golpeé suave, un brindis mínimo. A tu cabeza y a tus manos, dije. ¿Y al corazón? Arriesgó. El corazón es territorio indómito, sonreí. Se entra con botas limpias. Al día siguiente pareció que todo volvía a su carril, Carmen y sus listas del súper, Alejandro y sus clases. Pero la cuerda invisible entre nosotros estaba más tensa. Fui al mercado de San Juan de Dios a caminar sola y compré un par de medias de rejilla finísima, negras. No pensé en estrenarlas, solo me gustó el gesto de guardarlas en el cajón, al lado de mis tacones preferidos. Hay objetos que actúan como amuletos, cuando una mujer guarda algo así, aprende a respirar de otra manera. Esa tarde tuvimos una escena doméstica que nadie recordaría salvo nosotros. Lavábamos platos. Yo enjuagaba, él secaba. Un plato resbaló un poco y nuestras manos se encontraron en el borde, sosteniéndolo. No fue más que un choque de dedos, pero en esa franja de porcelana cabían todas las preguntas. Lo miré tan de cerca que vi por primera vez la pequeña cicatriz junto a su ceja. Me caí de la bici de niño, explicó con una vergüenza dulce. Pues te levantaste, dije, y devolvimos cada cual su mano a su tarea, como si no hubiéramos rozado un abismo. Aquella noche Carmen anunció que iba a visitar a una vecina enferma. No cenen tarde. Se cerró la puerta y el departamento cambió de temperatura. La radio sonaba con un bolero antiguo que hablaba de promesas bajo farolas. Yo me senté en el sofá, crucé lento las piernas, y coloqué la bata para que tapara más de lo que mostraba. Alejandro ocupó la puntita de un sillón, a 2 metros de distancia y a un océano de duda. ¿Sabes qué es lo más arriesgado en una mujer? Pregunté sin aviso. ¿Qué? Cuando entiende que la quieren, y decide no dar ni sí ni no hasta que el otro aprenda a escucharse. No fue un reto, fue un espejo. Él se quedó quieto con las manos entrelazadas, mirando una lámpara que no decía nada. Yo acerqué un pizco, apenas un medio paso, que no llega a ser avance. Podía sentir el latido del aire. ¿Y tú qué quieres, Lucía? Se atrevió al fin. Guardé silencio. A veces el deseo solo se entiende si escucha su propio eco. Me incliné lo justo para que mi perfume encontrara su hombro, y luego me recosté hacia atrás, como quien devuelve al mar una ola que no debía romper. El bolero terminó. Encendí un cigarrillo, lo apagué al segundo. No era noche para fuego. Carmen volvió con historias y galletas. La turbina de la vida diaria retomó su zumbido. Yo subí a mi cuarto con paso sereno y antes de dormir, doblé con cuidado las medias nuevas. No iba a usarlas todavía. Las promesas que de veras importan viven primero en un cajón. La mañana siguiente nos recibió con un sol sin duda. Preparé café. Alejandro llegó al comedor con ojos de quien no durmió del todo, pero con algo nuevo en la postura, el torso ligeramente más firme, la mirada menos huidiza. Le serví sin preguntar. Sonreí por dentro. No hay prisa, me dije. La cuerda invisible había demostrado que podía tensarse sin romper. Pero también que no perdona los movimientos torpes. Esa tarde, sin testigos, me regaló una flor arrancada de algún jardín vecino, un gesto torpe y valiente. La puse en un vaso al centro de la mesa. A veces, dije sin mirarlo, los objetos saben antes que nosotros de qué historia forman parte. No contestó. Tampoco hacía falta.
La ciudad empezó a oler a lluvia. En el balcón, los primeros truenos vibraron como una advertencia. Me acomodé el cinturón de la bata, cerrándolo un poco más. Adentro, como siempre, una mujer aprende a medir el pulso del mundo con el nudo correcto. Afuera, el cielo, a punto de partirse en dos. La lluvia había llegado por fin a Guadalajara. El agua golpeaba las rejas de los balcones y el olor a tierra mojada se mezclaba con el humo de mi cigarro. Carmen se había quedado a trabajar horas extra en la oficina. La casa, silenciosa, nos dejó solos. El reloj de la cocina marcaba cada segundo como si quisiera recordarnos que el tiempo a veces es un juez cruel. Alejandro entró buscando agua, con la camiseta pegada al cuerpo por el calor húmedo. Yo estaba sentada en la mesa, con una camiseta larga que me llegaba a medio muslo y calcetas negras que abrazaban mis piernas. El contraste era intencional, cubrir y descubrir. Sabía que él lo notaba todo. Se quedó de pie inmóvil, como si mi simple presencia lo hubiera paralizado. ¿No puedes dormir?, pregunté bajando la voz. No, respondió. Y añadió, casi sin aire, ¿y tú? A veces el insomnio es más sincero que los sueños. Lo invité a sentarse con un gesto. Se colocó frente a mí. El silencio era tan denso que parecía que el vapor del té lo sostenía. Encendí un cigarro y lo dejé morir en el cenicero antes de dar la primera calada. Lo miraba fijo sin pestañear, sabiendo que esa tensión era un idioma propio. ¿Crees que soy peligrosa?, solté de repente. No lo sé, contestó. Creo que eres inevitable. Sonreí de medio lado. Esa palabra me atravesó más que cualquier piropo barato. Moví la taza hacia él, rozando con mis uñas el borde de su mano. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para que ambos sintiéramos un vuelco. El ambiente se espesó. Me incliné apenas, dejando que mi perfume encontrara su piel. La camiseta se deslizó un poco sobre mi hombro. Él tragó saliva con fuerza, y yo sonreí. No necesitaba hacer nada más, la espera era el verdadero juego. ¿Tienes miedo?, le susurré. Sí, dijo sin huir de mi mirada. Bien. El miedo mantiene despiertos los sentidos. Me levanté despacio, di unos pasos alrededor de la mesa y me detuve detrás de su silla. Dejé mi mano sobre su hombro, ligera, apenas un peso de aire. Sentí el calor de su piel a través de la tela húmeda. Lo escuché contener la respiración. Incliné la cabeza para hablarle al oído. La vida no perdona a los blandos. Aprende a sostener la mirada, aunque te tiemblen las rodillas. Me retiré de golpe antes de que la línea invisible se rompiera. Él giró hacia mí como buscando una respuesta, pero yo ya estaba encendiendo la lámpara del pasillo. Buenas noches, Alejandro, dije con una sonrisa ambigua. Y desaparecí en mi cuarto. Aquella madrugada me quedé despierta, tumbada en la cama, escuchando cada crujido del suelo, cada paso contenido. Sabía que él estaba igual, girando en su colchón, con los ojos abiertos, luchando contra esa cuerda invisible que nos unía. Una cuerda que tensaba mi propio pecho, aunque yo fingiera control. Por la mañana, la rutina regresó. Carmen cocinaba huevos con frijoles, hablando de la oficina. Alejandro apenas probó bocado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, lancé una frase al aire, en voz baja. ¿Sabes fingir bien? Eso me gusta. Él casi dejó caer el tenedor. Carmen no notó nada. Yo bebí mi café en calma, como si no hubiera dicho nada. Pero él entendió. Y yo también entendí que la próxima vez, ninguno de los dos se quedaría quieto. El calor húmedo seguía instalado en la ciudad. El cielo anunciaba tormenta y dentro de la casa el aire era aún más espeso que afuera. Carmen salió temprano a visitar a una amiga enferma y dejó su frase inocente. Cuídense y no se acuesten muy tarde.
Cuando la puerta se cerró, el silencio se transformó en un animal expectante. Yo me quedé en la sala, con un vestido ligero color marfil, ajustado en la cintura y con mangas largas. Lo había elegido a propósito, cubría casi todo, pero su tejido fino dejaba adivinar más de lo que mostraba. Crucé las piernas lentamente y puse un disco de boleros. La aguja crujió y la voz de un cantante antiguo llenó la habitación con promesas de amor eterno. Alejandro entró dudando. Se sentó en el extremo del sillón con el cuerpo rígido, como si esperara una orden para respirar. Lo observé en silencio, disfrutando de su incomodidad. Al fin pregunté. ¿Sabes qué es lo más peligroso en una mujer? ¿Qué? Contestó. Cuando sabe que la deseas, pero decide no darte respuesta. Ni sí ni no. La frase cayó sobre él como un trueno lejano. Se quedó mudo mirando sus manos, atrapado entre la tensión y la esperanza. Yo incliné apenas mi cuerpo hacia adelante, lo suficiente para que sintiera el calor de mi presencia, no tanto como para tocarlo. Él levantó la vista. Su respiración era un secreto ruidoso. Se atrevió. ¿Y tú qué quieres, Lucía? No respondí. Sonreí con esa calma que había aprendido en los lugares más hostiles de mi pasado. Acerqué mi rostro lo justo para que percibiera mi perfume fuerte y barato, y susurré. Lo que quiero es que lo descubras tú. Me recosté hacia atrás, como si nada hubiera ocurrido. El bolero terminó, y la aguja siguió sonando en un círculo vacío. Él no podía apartar los ojos de mí. Yo sabía que estaba en el borde y también sabía que el paso debía darlo él. Esa noche, después de que Carmen se durmió, lo encontré en la cocina. La luz amarilla caía sobre la mesa, donde había dejado una taza de café. Llevaba solo una camiseta y pantalón de pijama, el cabello desordenado. Cuando me vio no se sorprendió, parecía estar esperándome. «No duermes», dijo. «Tampoco tú», respondí. Me senté frente a él. Dejé que el tirante del vestido se deslizara un poco sobre mi hombro como un descuido. Él tragó saliva, y yo acerqué mi mano a su taza. La tomé y bebí un sorbo, después la devolví. Ese gesto fue más íntimo que cualquier caricia, beber del mismo vaso, compartir el mismo rastro. Le puse la mano sobre la suya. No fue casualidad ni accidente. Sus dedos temblaron bajo los míos. Lo miré fijamente. «Eres demasiado bueno», le susurré. «Y en este mundo los buenos son los primeros que se rompen». Él abrió la boca para responder, pero no lo dejé. Acerqué mis labios a su oído y murmuré. «¿Quieres probar qué tan valiente eres?» El silencio se volvió insoportable. En su mirada vi la tormenta completa, deseo, miedo, orgullo. Y cuando estaba a punto de inclinarme más, me levanté de golpe. Tomé la taza, bebí el último sorbo y dije con una calma cruel. «Mañana veremos». Me fui al pasillo, dejándolo clavado en la silla, con el corazón golpeándole el pecho. Yo también temblaba, aunque lo disimulé. Esa cuerda invisible que nos unía ya no podía tensarse más. O se rompería, o nos arrastraría a los dos. El amanecer llegó pesado con un sol que parecía burlarse de la tormenta de la noche anterior. Carmen hacía ruido en la cocina, friendo huevos con jamón. Yo bajé con paso lento como si nada hubiera pasado, con un vestido negro sencillo y un cinturón ancho que marcaba mi cintura. Alejandro estaba ya en la mesa, callado, los ojos rojos por no haber dormido. Cuando lo miré, apenas le sonreí. «Buenos días, héroe», murmuré lo bastante bajo para que Carmen no oyera. Él se estremeció. Sus manos casi dejaron caer el tenedor. Carmen, distraída con el sartén, no sospechó nada. Yo bebí café con calma, como si hubiera dicho la frase más inocente del mundo. Pero los ojos de Alejandro me decían otra cosa, entendía el doble filo. Ese día fue extraño. Carmen me arrastró al mercado,
me habló de vestidos, de ofertas, de una boda de una prima lejana. Yo la acompañaba sonriendo, pero por dentro sentía la cuerda tensarse más y más. Alejandro en casa, seguro repasaba cada palabra de la noche anterior. La noche llegó inevitable. Carmen se acostó temprano, agotada. La casa quedó en penumbra. Yo estaba en la sala, fumando con las piernas cruzadas y un kimono de seda que apenas me cubría hasta las rodillas. Alejandro apareció en silencio con un vaso de agua. Nos miramos. Nadie habló primero. Toda la tarde estuviste evitándome, dije al fin. Es que no sé qué esperas de mí, respondió sincero. Nada. Solo que dejes de temblar, contesté exhalando el humo hacia la ventana. Se acercó un paso. Yo lo observé sin moverme. Otro paso más, y ya estaba frente a mí. Podía sentir el calor de su cuerpo, el temblor contenido. Levanté la mano y rocé su mejilla con los dedos, despacio, como quien prueba la textura de un secreto. Valiente, susurré. Por un instante pensé que se lanzaría, que rompería la distancia. Pero se quedó quieto, atrapado entre el deseo y el miedo. Y yo tampoco me moví. Porque sabía que si esa línea se cruzaba, nada volvería a ser igual. Entonces me levanté, recogí el cenicero y caminé hacia la cocina. Él me siguió con la mirada, herido y confundido. Me giré un instante, sonreí con esa mezcla de ternura y crueldad que era mi marca, y dije: a veces una noche es solo una noche, aunque duela toda la vida. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella. El corazón me latía con furia, igual que a él. Pero había tomado mi decisión. Días después hice mi maleta. Carmen me acompañó a la estación de autobuses. Me abrazó fuerte, me dijo que me cuidara. Alejandro estaba allí también, cargando mi bolsa como un buen hijo. No dijimos nada especial. Yo subí al autobús, me senté junto a la ventana y lo vi de pie, con la mirada clavada en mí. Levanté la mano, apenas un gesto, sin palabras. El motor rugió y la ciudad comenzó a alejarse. No hubo mirada final, ni promesas. Solo esa cuerda invisible que, aunque se estirara hasta romperse, sabía que dejaría cicatriz en ambos. Yo no lloré. Sonreí con amargura. Hay historias que nacen para quedarse en la memoria, no en la realidad. Y mientras la carretera se abría ante mí, supe que esa no sería la última vez. La vida siempre encuentra manera de devolver los fantasmas. Y cuando eso ocurriera, ya no habría juegos, ya no habría medias palabras. La verdadera prueba aún estaba por venir.